Nunca pensé que el yoga me iba a quitar a mi esposa. Ni siquiera sabía que Clara estaba interesada en eso. Llevábamos 12 años de casados, y jamás la había oído mencionar una esterilla, una postura ni nada de chakras. Pero un lunes cualquiera, mientras yo preparaba café y sacaba el tupper para llevar al trabajo, me soltó así, sin anestesia. Voy a empezar yoga por las tardes, 3 veces a la semana. Me quedé con la cuchara en el aire. ¿Yoga? Sí, me apunté con unas chicas del trabajo, me vendrá bien para desconectar. No le di demasiada importancia al principio. Pensé, bueno, algo nuevo, qué sé yo, que se cuide, que tenga su espacio. Lo que no me esperaba era lo rápido que cambió su rutina, su humor y su forma de vestirse. A la segunda semana de yoga, ya tenía un armario nuevo, leggings de marca, tops ajustados, zapatillas de estudio, una botella de agua rosa con frases tipo hazlo por ti, y una mochila minimalista que parecía sacada de Instagram. ¿Y todo esto? Le pregunté un miércoles mientras se maquillaba para ir al yoga. Me motiva más si me veo bien. ¿Qué pasa? Nada, claro. No pasaba nada, pero sí pasaba. Me pasaba por dentro. Algo no cuadraba. Clara nunca había sido del tipo coqueta para el gimnasio. Siempre fue más de sudadera y coleta, pero ahora se alisaba el pelo, se ponía perfume antes de ir a estirar músculos, y volvía a casa con una sonrisa que no le veía hace años. No una sonrisa para mí, una sonrisa que venía de otra parte. Yo quería creer que era feliz con su nueva actividad, que la rutina le pesaba y que esto era un soplo de aire fresco, pero con los días, esa brisa se convirtió en tormenta silenciosa. Porque empezó a pasar algo más evidente. Clara no me miraba igual, ya no me preguntaba por mi día, no reía con mis tonterías de siempre, ni se quejaba cuando dejaba los calcetines tirados, algo que antes le molestaba como si fuera un crimen internacional. Solo llegaba, se duchaba y se encerraba en el móvil o se iba directa a dormir. Una noche, casi a las 11, la vi escribiendo en su celular, sonriendo. Yo estaba al lado, fingiendo ver Netflix, pero con un ojo puesto en su reflejo en la ventana. Cuando me acerqué para darle las buenas noches, escondió el móvil bajo la almohada como una adolescente culpable. ¿Con quién hablas?, pregunté. Con Isa. Me pasó un vídeo de una clase nueva. Relájate. Relájate. Esa palabra, que siempre suena a cierra la boca. A partir de ahí, empecé a fijarme más. El yoga era lunes, miércoles y viernes. Siempre a la misma hora. Siempre volvía a las 9:45 de la noche. Ni un minuto antes, ni uno después. Como si tuviera un cronómetro mental. Un viernes le ofrecí pasar a recogerla al centro. No hace falta, dijo enseguida. Isa me lleva en su coche. ¿Y si te invito a cenar después? No, estaré muy sudada. Otro día. Ese otro día nunca llegó. Entonces pasó algo que activó la alarma definitiva. Y no fue una infidelidad evidente, ni una escena de película. Fue algo simple. Isa vino a casa a dejarle un libro, y me dijo, sin saberlo, que ese día no había ido a yoga. ¿Tú no ibas hoy?, le pregunté a Clara esa noche. ¿Hoy? No, cancelaron la clase. ¿Seguro? Sí. ¿Por? Porque vi a Isa hoy. Y no sabía nada de eso. Se quedó en silencio unos segundos. Luego rió forzadamente. Ah, no, es que lo dijeron por el grupo después. Yo ya estaba en camino y me di la vuelta. Mentira. En ese momento supe que me estaba mintiendo. No era por lo que dijo. Fue como lo dijo. Clara siempre fue mala para improvisar. Siempre tartamudea un poco cuando inventa. Y esta vez fue tan obvio que sentí una punzada en el pecho, como si alguien me hubiera dicho, despierta. Ahí empezó mi parte favorita del infierno, la de dudar de todo. Desde ese día, me costaba concentrarme. En el trabajo, en la comida, en el sueño. Revisaba el calendario, sus horarios, hasta sus frases. Empecé a notar que siempre que regresaba del yoga, venía maquillada de nuevo. ¿Quién se maquilla después de sudar una hora? ¿Y con qué tiempo? ¿Dónde? Decidí comprobarlo por mí mismo. No quería espiar, no quería convertirme en un idiota paranoico, solo quería saber. Así que un lunes, fingí que tenía turno extra en el trabajo. Salí de casa, di una vuelta por el barrio, y cuando ella se fue con su mochilita de yoga, la seguí a una distancia prudente. No fue al gimnasio. Caminó 3 calles, cruzó al otro lado del parque, y se metió en un portal sin mirar atrás. Me quedé parado,
No sabía si acercarme, si llamarla, si gritar. El corazón me latía como si me hubieran despertado de un coma con un balde de agua fría. Esperé. 20 minutos después, las luces del tercer piso se encendieron. Cortinas cerradas, sombra de 2 personas. Y risas. Ahí terminó la parte de las dudas. Esa noche no volví a casa de inmediato, no sé cuánto tiempo estuve ahí, parado frente al portal, con los puños metidos en los bolsillos y el corazón encogido. Sentía la cara caliente y las piernas temblorosas, como si me hubieran pegado una paliza. Pero no tenía moretones visibles, solo los que se quedan por dentro. Cuando me decidí a moverme, caminé sin rumbo. No tenía idea de a dónde ir. No podía volver a casa y mirar a Clara a la cara, sabiendo que mientras yo cocinaba, mientras cuidaba nuestras plantas, mientras organizaba la declaración de renta, ella estaba en ese piso con otro. No me daba miedo el dolor, me daba miedo no saber quién era ella. Y peor aún, no saber quién era yo con ella. Llegué a casa pasadas las 11. Entré en silencio. La encontré en el sofá, con el cabello mojado y el pijama puesto, viendo una serie en su laptop como si nada. ¿Todo bien en el trabajo?, preguntó sin levantar la vista. Sí, normal, respondí, igual que ella, como si nada. Me senté a su lado. Miré la pantalla sin ver nada. Olía a jabón caro y a perfume masculino, mezclados de una manera que me revolvió el estómago. Quise decirle algo. Gritar. Preguntar. Pero no lo hice. No todavía. Esa noche apenas dormí. Me di la vuelta en la cama 100 veces. Sentía que me estaban prendiendo fuego por dentro. Pero no reaccionaba. Clara dormía tranquila. Roncaba un poco incluso. Y yo miraba el techo, sintiendo que no conocía ni a la persona que tenía al lado ni al hombre en el que me estaba convirtiendo. Al día siguiente hice algo que me dolió más de lo que debería. Le revisé el móvil. No lo hice por impulso. Lo hice después de 1 hora sentado en el baño, decidiendo si cruzar esa línea o no. Al final, lo hice, y fue peor de lo que imaginaba. No tenía mensajes guardados, todo estaba limpio, como si lo hubiera lavado con cloro. Pero encontré un par de capturas de pantalla en su galería. Frases de amor, nombres guardados como emojis y una foto. La de una cena con velas, 2 copas de vino y una mano que claramente no era la mía. Ni por la forma, ni por la confianza con la que se posaba sobre la suya. No había nombres, no había geolocalización. Pero había verdad. Esa que se huele, que se ve sin necesidad de pruebas científicas. Esa semana, me convertí en un actor profesional. Fui el marido que cocina, que pregunta cómo fue la clase, que comenta la serie que vemos juntos. Pero por dentro, estaba desconectado. Era como si mi alma se hubiera sentado en una esquina a mirar lo que hacía mi cuerpo. Planeé, sí, así como suena. Me volví meticuloso. No iba a dejar que me tratara como si fuera idiota. No iba a explotar en una discusión para que luego dijera que yo era el dramático. No. Esta vez iba a tener todo claro, paso a paso. Como cuando armas un mueble con instrucciones. El jueves siguiente, cuando dijo que se iba al yoga, la acompañé hasta la puerta como siempre. Le di un beso en la mejilla. Ella sonrió, como si todavía funcionara nuestra pequeña mentira. Apenas cerró la puerta, tomé mi chaqueta, las llaves, y salí por la escalera de emergencia. Caminé rápido, me escondí tras el contenedor de la esquina y esperé. A los 3 minutos, la vi doblar la calle y dirigirse exactamente al mismo edificio del lunes. Esperé. Y esperé. 1 hora después, salí de mi escondite y me acerqué al portal. No iba a subir. No iba a tocar timbre. Solo quería confirmar algo. Me fijé en los buzones. Todos con nombres menos uno. 3B, sin nombre. Esa noche, ya de regreso, entré a casa antes que ella. La esperé en el sofá. Cuando entró, traía el pelo desordenado y la mochila colgada flojamente de un hombro. Ni se molestó en fingir cansancio. ¿Qué tal el yoga?, pregunté. Bien. Me duele todo, dijo, dejando la mochila en el suelo. ¿Tú qué tal? Tranquilo. Trabajando un poco desde casa. ¿Comiste? Sí. ¿Tú? Me pasé por un kebab. ¿Con Isa? Sí, claro, dijo. Y ahí bajó la mirada. Rápido.
No le dije nada más. Solo asentí. Me levanté, fui a la cocina, y desde ahí escuché cómo se encerraba en el baño. Al poco rato, el sonido de la ducha. Me quedé parado frente al microondas sin encenderlo, pensando en lo mucho que duele ver cómo alguien se acostumbra a mentirte. Esa fue la noche en que decidí que esto no se iba a quedar así. Iba a saber quién era el otro. Y no porque tuviera celos, era porque necesitaba verle la cara al tipo que pensaba que yo era invisible, que podía acostarse con mi esposa y volver a casa tranquilo, como si no existiera un otro lado en esa historia. Como si yo no importara. Y, sinceramente en ese momento, ni siquiera sabía si quería justicia, venganza, o simplemente recuperar algo de dignidad. Solo sabía que no podía quedarme quieto. Así que al día siguiente, fui al lugar, me paré frente al edificio. Miré hacia arriba, esperé a que alguien saliera para entrar sin llamar. Lo logré. Subí al tercer piso, caminé con pasos lentos hasta la puerta del 3B. No toqué. No dije nada. Solo puse una pequeña cámara oculta en el pasillo, justo frente a esa puerta. Pequeña, barata, discreta. Solo necesitaba saber. Solo necesitaba una imagen, una prueba. Y en ese momento, por primera vez en todo esto, me sentí más tranquilo. No feliz. No vengado. Tranquilo. Porque ya había dejado de ser la víctima en mi propia casa. Las imágenes llegaron a mi móvil al día siguiente. La cámara que instalé en el pasillo del piso 3B era simple. Grababa cada vez que detectaba movimiento. Tenía batería para unos 3 días y se conectaba por Wi-Fi a una app. No era gran cosa, pero era suficiente. Ese viernes por la noche, mientras Clara decía que iba a una clase más intensa de lo habitual, la notificación me llegó a las 8:48 de la tarde. Detección de movimiento, -3B. La abrí con el corazón en la garganta. Primero apareció ella, Clara. Mi mujer. Con su moño alto, su mochila de yoga, y su ropa ajustada como si realmente fuera a hacer posturas y estiramientos. Se paró frente a la puerta, buscó las llaves en su bolso, sí, tenía llave, y entró como quien llega a casa. Ni nerviosa, ni rápida. Tranquila, cómoda, acostumbrada. Pasaron 5 minutos. Nueva detección de movimiento. Apareció él. Y no era lo que esperaba. Era un tipo más joven. Bastante más joven. No un yogui sabio ni un entrenador de gimnasio musculoso. No. Era un chico de 20 y tantos, con auriculares grandes, barba arreglada, y una chaqueta de cuero algo gastada. De esos que parecen recién salidos de una película independiente. El tipo subió las escaleras silbando. Sí. Silbando. Paró frente a la puerta del 3B, tocó 2 veces con los nudillos y, segundos después, Clara abrió. Se saludaron con un beso en la boca. Nada de disimulo. Ni pasión desbordada ni culpa. Solo naturalidad. Como si eso fuera lo habitual. Como si Clara tuviera 2 vidas, y la mía fuera la de repuesto. Apagué la pantalla. No tenía fuerzas para ver más. No sé cuánto rato estuve ahí sentado, con el teléfono en la mano, mirando el reflejo azul de la televisión apagada. No lloré. No grité. No lancé nada contra el suelo. Me sentí vacío. Como si me hubieran vaciado de adentro hacia afuera. ¿Y sabes qué fue lo peor? Que lo entendí. No al tipo. No al engaño. Lo entendí a un nivel más jodido. Entendí cómo habíamos llegado a esto. Clara se había ido yendo de mí poquito a poco. Con gestos. Con silencios. Con, me voy a dormir cada vez más temprano. Y yo la dejé ir, pensando que solo necesitaba espacio. Mientras ella se enamoraba de otro, yo cuidaba la rutina. Yo mantenía la casa en pie, sin saber que ella ya vivía otra. Ahí decidí que no iba a pedir explicaciones. Ya no quería escuchar sus versiones. Quería otra cosa. Quería que supiera que lo sabía. Y que no me iba a quedar como el tonto al que se le pasa todo por encima. Al día siguiente, Clara volvió a casa cerca de las 11. Entró con su voz de siempre como si viniera del gimnasio de verdad.
¿Qué haces despierto?, preguntó desde la puerta. No podía dormir, dije sin mirarla. ¿Algo te pasa? No. ¿Seguro? Sí, Clara, todo bien. Me besó en la frente. No respondí. No me detuvo. No se dio cuenta de nada, y esa fue la confirmación más dolorosa. Ya no se tomaba ni la molestia de fingir. Yo era un mueble. Una decoración que se mantenía por costumbre. Esa noche no dormí. En vez de eso, recopilé todo. Guardé los videos, las capturas, los registros, todo en una carpeta, en mi portátil. Luego la subí a la nube. Creé un enlace privado. Copié ese enlace en una hoja que imprimí con una frase simple. Así empieza tu clase de yoga. La puse dentro de un sobre blanco. En el frente, escribí su nombre con mi letra más clara. El domingo a la mañana, cuando ella salió a comprar fruta, lo dejé sobre su almohada. Después fui a caminar, sin apuro. A las 12:18 del mediodía, me escribió: ¿Qué es esto? ¿Hace cuánto sabes? Por favor, hablemos. No respondí. No todavía. A las 1:06 de la tarde me llamó. No atendí. A las 1:42 de la tarde mandó un audio. No lo abrí. No era por venganza. Era porque por primera vez en semanas, el silencio era mío. El control era mío. Y esa paz, rara, amarga, cortante, era mejor que cualquier explicación. Volví a casa a eso de las 4. Clara estaba en el comedor, con los ojos rojos, sin maquillaje, sin disfraz. Tenía la hoja impresa en las manos, arrugada, como si la hubiera leído 1000 veces. ¿Hace cuánto lo sabes?, preguntó. 1 semana. ¿Y no dijiste nada? No. Estaba esperando que lo dijeras vos. No sabía cómo. Lo imagino. Se quedó en silencio. Me miró como si recién ahora me viera por primera vez. Yo la miré también. No con rabia, no con odio, con distancia. Como si fuera alguien que conocí en otra vida. ¿Quién es?, pregunté, aunque ya sabía. Se llama Iván. Es amigo de una compañera del trabajo. Lo conocí en una cena hace meses. ¿Hace cuánto están? 3 meses. ¿Dormiste con él? Se lo pensó. Por primera vez desde que comenzó todo, la vi temblar. Sí. Asentí. Me fui a la cocina. Abrí una cerveza. Tomé un trago. Volví. ¿Lo vas a seguir viendo? No lo sé. ¿Querés seguir conmigo? Tardó mucho en responder. Demasiado. Tampoco lo sé. Y ahí fue cuando algo en mí se rompió definitivamente. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Sin emoción, sin miedo, como si le diera igual. Entonces supe que ya no había vuelta atrás. Me voy, dije, levantándome. Mañana paso a buscar mis cosas. ¿A dónde vas a ir? No importa. Pero no vuelvo. No puedo dormir con alguien que no sabe si me quiere o no. No respondió. Se quedó sentada. Me fui al cuarto, agarré una mochila con lo necesario y salí sin mirar atrás. Esa noche dormí en casa de un amigo. No, hable con acento agudo. No conté nada. Solo dije que necesitaba pasar unos días. Me prestó el sofá, una manta y el silencio que necesitaba. Y esa fue la noche en que entendí que esto no era una caída. Era un cierre. Porque a veces el final no llega con un portazo. Llega con un, no lo sé. La primera noche fuera de casa fue extrañamente tranquila. No dormí mucho, pero tampoco estuve tirado llorando. Me quedé en el sofá del piso de mi amigo Javi, mirando el techo y escuchando el ruido de la ciudad colándose por la ventana. Me parecía raro no tener el sonido del secador de Clara, ni el buenas noches automático que me decía cada noche con media cara en el móvil. Ahí, en ese silencio prestado, me cayó encima una verdad dura. Ya no tenía casa, no solo un techo, sino un lugar donde estuviera bien. Mi casa había dejado de ser hogar desde hace tiempo, pero recién ahora me daba cuenta. Lo que más me dolió fue aceptar que lo permití. Me levanté temprano, fui al trabajo como si nada. Nadie notó nada raro. Saludé, me hice un café, me senté en mi puesto y fingí estar presente, pero por dentro tenía una idea dando vueltas que no me soltaba. Una frase, una intención, una sola palabra: ajustar. No venganza, no escándalo, no violencia, pero sí ajustar lo que se había torcido.
Clara se había salido con la suya durante 3 meses, caminando por una cuerda floja que creía que yo nunca iba a ver. Pues la vio el tipo equivocado. Yo no era el tipo que rompe platos ni publica indirectas en redes, pero sí sabía ser meticuloso. Y ahora tenía tiempo. Y motivación. Al salir del trabajo pasé por el piso. Clara no estaba. Tenía turno partido ese día. Entré, agarré mi maleta, un par de cajas, los papeles importantes, cargadores, ropa y los libros que usaba siempre. No toqué nada de ella. Ni me detuve en los recuerdos. Solo empaqué como quien desmantela un decorado. Antes de irme, dejé una sola cosa sobre la mesa del comedor, la foto que encontré en su móvil. La de las copas de vino, la mano de él sobre la suya. La imprimí en papel fotográfico, en buena calidad, y en la parte de atrás escribí: no te olvides de lo que perdiste, mientras jugabas a sentirte viva. Nada más. Salí sin cerrar con llave. Tenía copia, pero ya no era mi casa. Me despedí mentalmente de cada espacio. Del pasillo donde colgábamos los dibujos de los sobrinos, de la cocina donde hicimos pizza casera la primera vez, del baño donde discutimos 1000 veces por la tapa del inodoro. Todo quedó atrás. Me instalé en un Airbnb, de esos que parecen más fríos que una consulta médica. Pero tenía lo necesario. Cama, cocina, escritorio. Paz. Y desde ahí empecé lo que tenía que hacer: reconectar. Primero, llamé a mis padres. No les conté todo. Solo dije que estaba pasando por una separación. Que estaba fuera de casa. Que no se preocuparan. Que necesitaba tiempo. Mi vieja lloró igual. Mi viejo me dijo que, si necesitaba algo, solo tenía que avisar. Lo agradecí. Pero no pedí nada. Luego escribí a 2 amigos más. Gente que había dejado de ver por falta de tiempo. La misma falta de tiempo que Clara usó para escaparse de mí sin salir de casa. Les dije que me había separado, que estaba bien, que cuando pudieran nos viéramos para una cerveza. Los 2 respondieron al instante: cuenta conmigo. No estás solo. Esa noche abrí el portátil, entré en redes. Busqué a Iván. Tardé 5 minutos en encontrarlo. Joven. Barba. Guitarra. Frases de esas profundas como si fuera poeta urbano. Clara había dejado su cuenta de Instagram abierta en el navegador de casa más de una vez. Lo seguía. Le comentaba. Y aunque él no tenía muchas fotos con ella, había una que se me clavó como un puñal. Un boomerang en su cocina, chocando copas. De fondo, la misma lámpara que había visto en la grabación. Conexiones que no se explican. Ponía la descripción. Tenía nombre completo, ciudad, trabajo. Todo público. Y ahí decidí mi pequeño ajuste. No iba a atacarlo. No iba a mandarle amenazas. Pero sí quería que supiera que yo no era una sombra. Que yo estaba ahí, que lo vi, que me enteré. Mandé un mensaje por privado. Solo decía: linda cocina. Lástima que no era tu casa. Lo leyó a los 30 segundos. No respondió. Y con eso me alcanzó. 2 días después, Clara me llamó. No atendí. Me dejó un mensaje de voz, llorando. Lo escuché entero. Decía que se sentía sola, que todo se había salido de control, que nunca pensó que iba a dolerle tanto perderme, que yo era su casa y no se había dado cuenta hasta que se quedó sin techo. No respondí. Esa noche me dormí con un vaso de vino barato y el cuerpo cansado. Pero tranquilo. Porque por primera vez, después de semanas, ella estaba del otro lado. En el lado de la culpa. Del miedo. Del ¿y ahora qué? Y yo, del lado del que elige. El primer sábado que pasé solo en el nuevo piso llovió todo el día. Fue como si el clima se alineara con mi cabeza. Gris. Lento. Denso. Me desperté sin apuro, preparé café instantáneo, y me senté en la mesa mirando por la ventana. El piso era chico, apenas 2 ambientes, con paredes blancas y muebles impersonales. Pero al menos era mío, nadie me mentía ahí, nadie me daba besos con culpa, nadie me decía, nos vemos después, mientras pensaba en otro. A las 11 de la mañana, sonó el timbre. No esperaba a nadie. Miré por la mirilla. Era Clara. Llevaba un abrigo largo y el pelo mojado. No traía mochila, ni bolso, ni maquillaje. Solo ella. Como si se hubiera escapado de su casa.
como si el agua de la calle la hubiera lavado por fuera pero no por dentro. Abrí la puerta. No dije nada. ¿Puedo pasar?, preguntó. Asentí. Entró despacio, mirando todo como si no entendiera el espacio. Se quedó de pie en medio del salón, con las manos metidas en los bolsillos del abrigo. No se quitó nada, ni el abrigo, ni la tristeza. No vine a justificarme, dijo, ni a pedir perdón. Sé que no tengo cómo hacerlo. Me crucé de brazos. Me apoyé en la mesa. Esperé. Solo... no sé. No puedo con este silencio. No me acostumbro. No dejo de pensar. ¿En qué? En vos. En lo que perdí. En lo que hice. En lo fácil que me fui sin entender lo que estaba destruyendo. Lo entendiste. Solo no te importó en su momento. Se quedó callada. Ahora me importa, dijo después, con la voz baja. No duermo bien, no como. No puedo mirar las cosas de casa sin pensar en vos. Eso pasa cuando se rompe algo que no se puede reparar. No vengo a pedir que volvamos. Entonces, ¿para qué venís? Para decirte que lo terminé. Ahí la miré por primera vez directo a los ojos. ¿A quién? A Iván. A todo. Hace días. No lo ves más. No le hablo más. No quiero saber nada. ¿Y eso qué cambia? Nada. Respondió rápido. No lo hago para recuperarte. Lo hago porque entendí que eso no me servía. Que fue una fantasía. Una excusa para no mirar lo que tenía. Lo arruiné. Sí. Pero ya no quiero seguir ensuciándome. Llegas tarde. Lo sé. ¿Lo terminaste porque te dejé? ¿O porque te diste cuenta de que te usaba? Eso sí la golpeó. Bajó la mirada. Se sentó sin permiso en una de las sillas. El abrigo goteaba en el suelo. Porque me di cuenta, dijo al fin. Me di cuenta de que él no me quería, solo me idealizaba. Me decía que eso era todo lo que le faltaba, pero nunca preguntó por mi dolor. Nunca preguntó por vos. Solo existía él y su ego. Me metí ahí buscando sentir algo, y lo único que encontré fue un reflejo barato de lo que ya tenía con vos. ¿Y ahora qué? Nada. Solo eso. Quería decírtelo en persona. ¿No pensás que es un poco egoísta venir a tirarme esto así como si yo tuviera que, qué sé yo, aplaudirte? Sí, es egoísta, pero necesitaba hacerlo. No para que me perdones, para que sepas que ya no te estoy mintiendo. ¿Y de qué me sirve ahora que no me mientas? Se quedó sin respuesta. El silencio duró unos segundos largos. Podías escuchar la lluvia golpeando la ventana como si quisiera entrar, o como si quisiera llevársela. ¿Podés decirme algo?, me pidió. ¿Qué? ¿Todavía me odias? Lo pensé un segundo. Solo un segundo. No. Y fue verdad. ¿Entonces? Entonces nada, Clara. No te odio. Pero no te quiero como antes. No hay bronca, no hay venganza. Solo distancia. Y esa no se borra con una charla ni con arrepentimiento. Ella asintió, como si ya lo supiera. ¿Puedo darte algo?, preguntó. Metió la mano en el bolsillo y sacó una hoja doblada. Me la dio. No tenía nombre, no tenía dedicatoria, solo letra manuscrita. La leí en voz baja mientras ella esperaba. A veces el error no es irse, sino no haber dicho que te estabas yendo. Yo me fui sin avisarte. Me fui mientras seguía durmiendo a tu lado. Y por eso me merezco que no vuelvas. No dije nada. La doblé de nuevo y la dejé en la mesa. Gracias por venir, dije al fin. Se levantó. Se acercó a la puerta. Dudó. ¿Puedo darte un abrazo? La miré. Pensé en todo. En las mentiras, en los besos escondidos, en su indiferencia, en mi rabia, en su cara de hoy. Y dije, no todavía. Ella sintió. Sin lágrimas. Sin drama. Solo con esa forma de asentir que tienen las personas que ya no esperan nada. Cuídate, Sergio, dijo. Vos también. Cerré la puerta. Respiré hondo. Y por primera vez en semanas, su olor ya no quedó flotando en el aire. Era solo la lluvia. Y mi propia calma. Pasaron 20 días desde que Clara vino a verme esa mañana de lluvia. No volvió a escribir. No llamó. No preguntó por mí a través de nadie.
Y yo tampoco hice el mínimo intento de saber cómo estaba. No por orgullo. No por despecho. Simplemente, ya no sentía la necesidad. Lo nuestro se cerró con esa visita. Con ese, no todavía que le dije cuando me pidió un abrazo. No porque quisiera dejarla con la duda, sino porque en ese momento entendí que el amor no se borra con una traición, pero tampoco sobrevive a una indiferencia tan larga. Algunos días, lo admito, me levantaba con esa extraña sensación de, ¿cómo llegamos hasta acá? O cuando iba por la calle y pasaba una pareja de la mano. O cuando cocinaba para mí solo y servía la comida en un plato en lugar de dos, como era costumbre. Pero ya no dolía. Solo estaba. Como una cicatriz nueva, visible, pero cerrada. Lo que más me sorprendió no fue todo lo que perdí. Fue todo lo que no me había dado cuenta que podía recuperar. Mi tiempo, por ejemplo. Volví a leer libros. A escuchar discos enteros sin interrupciones. A salir con amigos que no veía hace años. A comer mal y tarde sin que nadie me juzgara. A dormir como se duerme cuando no estás esperando que alguien te llegue tarde con perfume prestado. Un sábado por la tarde fui con Javi, mi amigo del sofá prestado, a un bar donde solíamos ir hace años. Ahí me reencontré con un montón de caras conocidas. Entre ellas, una que no esperaba, Natalia, una excompañera de la universidad que ahora tenía un café literario y organizaba ciclos de poesía. Hablamos. Nada intenso. Nada forzado. Como dos personas que se cruzan después de mucho y tienen ganas de ponerse al día. Me reí. De verdad. No de compromiso. No para fingir que estaba bien. Sino porque estaba bien. Porque, por primera vez en meses, no había peso en la espalda. No había que revisar un teléfono ajeno. No había un calendario marcado por engaños disfrazados de clases de yoga. A los pocos días Natalia me invitó a una lectura. Acepté. Fuimos a tomar algo después. Nada raro. Solo charlas. Memorias. Algo de complicidad. No sentí mariposas. Ni electricidad. Sentí algo mejor. Tranquilidad. Sentí que no necesitaba correr. Ni impresionar, ni fingir. Solo estar. Y eso fue suficiente. No volví a hablar de Clara con nadie. Ni cuando amigos me preguntaban. Ni cuando mi hermana se ofreció a ir a putearla por mí. Les agradecí el gesto. Pero no. Ya no era parte de mi presente. Clara existía en un capítulo anterior, con sus páginas dobladas y sus frases tachadas. No quería reescribirlo. Solo pasar de hoja. Un mes después de la separación, me llegó un correo de ella. Era corto. Solo quería saber si estás bien. No espero respuesta. Cuídate. No respondí. No por rencor, sino porque ya no tenía nada que agregar. A veces, el silencio también es una forma de cuidar. No a ella, a mí. Hoy es domingo. Estoy escribiendo esto desde la mesa del comedor de mi nuevo piso. Tengo la ventana abierta. Suena un disco de jazz suave. Natalia duerme en el sillón con un libro en el pecho que no terminó de leer. No vivimos juntos. Ni estamos en una relación seria. Solo compartimos ratos, cafés, charlas sin presión. Y eso, después de todo, me basta. Nunca pensé que podía volver a empezar tan rápido. Pero tampoco imaginé que me iba a traicionar la persona con la que compartía mi cepillo de dientes. La vida tiene eso. Te golpea donde menos esperas, pero también te muestra salidas donde solo veías muros. Aprendí algo, sí. Que las señales están. Siempre. Que el amor no se va de un día para el otro, pero cuando empieza a morirse se nota en lo cotidiano. En los detalles. En los cambios sutiles. Y que, a veces, el mayor acto de amor propio no es quedarse a pelear por lo que ya no tiene sentido, sino irte a tiempo. Hoy, Clara es una historia que viví. No una herida. No una deuda. No una espina. Solo eso. Una historia. Y yo, por fin, empecé la mía de nuevo.